Las guerras son culpa de los estados y si acabamos con estos, habrá paz en el mundo. Por tanto, el anarcocapitalismo es un ideal que promueve la paz. A esta conclusión llegamos en nuestro vídeo anterior al hablar sobre las guerras, pero quedó algo pendiente que nombraremos en este vídeo. ¿Cómo se defendería una anarquía capitalista de una invasión externa? Pues en este vídeo no solo responderemos a esta duda, sino que demostraremos que literalmente, pero literalmente es imposible invadir Ancapia. Veámoslo. Monopolio de la violencia. Primero, para ver el vídeo es súper importante entender lo que es el monopolio de la violencia. Cuando un libertario dice monopolio de la violencia, se refiere a la capacidad que tiene un estado dentro de un territorio determinado para usar exclusivamente él, la fuerza y nadie más. Se le dice monopolio de la violencia porque es el único capaz de ofertar la seguridad dentro del territorio y usarla con su propio antojo. No puedes crear dentro de ese territorio una policía que le haga competencia a la estatal. Es ilegal. Es un monopolio, y es un monopolio que su modus operandi es usar la fuerza contra los individuos, ya sea porque no pagas impuestos, porque has cometido un crimen o por manifestarte en Ferraz. Que la seguridad y la defensa sea ofrecida como un monopolio de la violencia será clave en este vídeo. La defensa en Ancapia. Ancapia, o sea, aquel lugar anarcocapitalista, podría tomar muchísimas formas. Quizás sería una nación, o un pueblo, o una gran ciudad. Estos podrían compartir cultura y religión o ser estoicos, quién sabe. Lo importante es que cada casa, ciudad, comunidad, pueblo o ciudades privadas tendrían probablemente, por su propio interés, contratados servicios privados de seguridad. Empresas ofrecerían servicios de vigilancia y seguridad para proteger a sus clientes de diferentes males que les sucedan como atracos, siendo entonces no un monopolio de la violencia, sino una competencia entre defensas. Incluso entre diferentes poblaciones pueden surgir redes de ayuda mutua en la que si un pueblo es atacado, las otras se comprometen a ayudarlo. Además, hay que tener en cuenta que al ser legales las armas, también es probable que cada casa esté armada hasta los dientes para defenderse de cualquier amenaza. Vale, ya comprendido, aunque sea muy por encima el monopolio de la violencia y la seguridad en el anarcocapitalismo, podremos dar paso a la explicación de por qué no puedes invadir Ancapia. Y te recordamos que te suscribas ya que muchos de ustedes que ven nuestros vídeos cada viernes no están aún suscritos. Gracias. Cuando un país invade a otro, mediante las guerras se van tomando posiciones clave hasta que finalmente el país invasor es capaz de sustituir el monopolio de la violencia del país invadido por el monopolio de la violencia del país invasor. Si el país rojo invade al azul, el rojo solo tendrá que adentrarse en el azul, buscando sustituir los altos mandos por los suyos. Le quitas la cabeza al rey y pones al tuyo. Una vez estás ahí, tienes control al monopolio de la violencia del país azul, y con ello a toda su infraestructura burocrática, como los sueldos de los funcionarios, los cuales deberán obedecerte o si no pagarán las consecuencias. Así podríamos decir que el país rojo ha invadido al azul. No sé si ya se logra ver, pero que los países tengan estructuras jerárquicas de poder centralizadas en todo un territorio hace posible su invasión. Es adentrarse en él y como ya existe una cabeza gobernante, solo hay que cambiarla por una nueva y así tomamos rienda de su monopolio de la violencia. En cambio, si quieres invadir Ancapia, cuando cruzas la frontera, ¿qué haces? ¿Cómo la invades? Tendrías que ir ciudad por ciudad, barrio por barrio, calle por calle, familia por familia e individuo por individuo para someterlo a ti, ya que ellos aún no están sometidos a nadie, no están bajo la dependencia y control de un monopolio de la violencia ya existente. Hacer una operación así tiene un nivel de dificultad que asciende a infinito. Siempre habrán individuos que se resistan hasta el final, dando su vida por ello. Probablemente la gran mayoría no se sometería a nadie porque han leído historia y saben la desgracia que es pertenecer a un estado. Si una operación así ya es difícil, cualquier intento de invasión será defendido descentralizadamente por las ciudades ayudándose entre ellas, y además por los propios individuos en sí defendiendo sus casas. Incluso entre estos, si lo ven necesario, podrán instalar antiaéreos o lo que haga falta para defenderse. Si cada quien se autogobierna de acuerdo con él mismo, no puedes controlar a esa sociedad. No hay un ente central en sus ciudades o comunidades al cual centrarte en atacar para sustituirlo por el tuyo. Ancapia es una red descentralizada de personas que van a su rollo pero cooperan entre sí. En este pequeño fragmento del profesor Miguel Ancho Bastos nos da un buen ejemplo histórico. Digo, la anarquía polaca, ¿qué pasó? Los suecos invadieron Polonia cuando había aquella especie de microanarquía y no tuvieron nada que conquistar. Vagaban por el país, nadie se les enfrentaba. ¿Quién se les enfrentaba? No, es que vagaban, no había nadie enfrente, ellos vagaban por el país y un país entero, un ejército no lo puede ocupar. Lo que puede derrotar es una
Lo que puede derrotar es una cabeza. Y, por ejemplo, todos los nazis conquistan Francia, conquistan la cabeza, ras, y se ponen ellos en la cabeza de allí y ya dominan Francia entera. Porque además tienen una estructura tan radial, tan jerárquica, que con poner la cabeza, conservar a los funcionarios, porque los funcionarios rápidamente cambian de bando también, conservan solo depuran la cabeza, y los policías, jueces y todo más o menos siguen los mismos, los maestros y todos siguen los mismos, se ven en las películas. Pero ¿qué pasaba en Polonia? Que no pudieron conquistarla, daban vueltas por allí porque no había nada que gobernar. Y la población civil, armada en guerrillas, los iba hostigando. La retaguardia los mataba por la espalda y ellos no tenían a quién darle. Porque la población se dispersaba. Incluida la defensa y la seguridad que hemos nombrado en este vídeo, no hay nada que hoy ofrezca el Estado como la sanidad, la caridad, la educación o las pensiones que haya sido prestada por manos del sector privado antes de que los políticos metieran las manos donde no debían. Y no solo se prestaba en ausencia de estos, sino que se daba de mejor manera. Y en este canal seguiremos dando a luz con vídeos como este que el anarcocapitalismo es perfectamente viable sin ser una utopía. La utopía es realmente pensar que el Estado está formado por personas benevolentes que han llegado ahí para ayudar al resto. Recuerden entonces que todo, literalmente todo, puede ser provisto sin Estado, porque ha sucedido a lo largo de la historia y sucederá cuando existan capias. Lo único que no ha habido nunca es un momento en el que se proporcione privadamente toda la vez en un mismo territorio, pero que no haya existido no es un argumento para decir que es imposible. Suscríbete para no perderte ningún vídeo y nos vemos en donde no nos podrán invadir, en Ancapia.